Hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo y es un placer que me acompañes una vez más en esta nueva temporada. Como sabes, o por si eres nuevo, te recuerdo que Como Nuevo es un proyecto pensado en resolver o aclarar dudas y preguntas que puedan surgir cuando comenzamos a conocer de Dios. Les recuerdo, todo nace desde mi experiencia y perspectiva personal, con deseos de compartirlas y esperando que sea de bendición para algunas personas o para tu vida, sin olvidar que cada quien tiene una opinión propia y no necesariamente concordará con lo que digamos en este programa. Y si ese es el caso, te invito a que compartas tu punto de vista, externes tus preguntas o comentarios, lo que creas que es importante a través de las redes sociales del programa. En Facebook como nuevo-podcast, en Instagram y Twitter como @comonuevo.podcast, así como en YouTube como nuevo-podcast también, en donde encontrarás los programas. Y sin más que agregar, comencemos con el programa del día de hoy. Muy bien, gente, vamos a comenzar con el tema de este programa. Y solamente si estás escuchando este podcast por primera vez, entonces déjame recordarte o déjame más o menos resumirte de lo que hemos estado hablando esta segunda temporada, y es sobre cómo crecer nuestra fe. Estamos hablando mucho acerca de la fe y podríamos decir que esta temporada está dividida como en dos secciones. La primera sección habla acerca de la oración y quise dedicarle muchos programas a la oración porque para mí es la forma más eficiente de hacer crecer nuestra fe, es la forma central de hacer crecer nuestra fe. No es la única, hay otras cosas que tenemos que considerar, pero es por donde deberíamos de empezar. Una buena vida de fe tiene como base la oración. La segunda parte, que es la que estamos hablando en estos momentos, es más acerca de ciertas características o ciertas cosas que están ligadas a una vida con fe. El programa pasado hablábamos acerca de la santidad, ¿no? ¿Qué es ser santo y demás? Exploramos este concepto. Ahora, como viste en el título, vamos a hablar acerca de las obras. Y es un tema, como siempre lo digo muchas veces, muy personal. Porque que yo antes de conocer a Dios, antes de yo rendirme delante de Él y aceptarlo en mi vida, porque no siempre he sido cristiano, llevo siendo cristiano 10 años a partir del momento de que estoy grabando este podcast, o sea, hace 10 años atrás. Yo siempre me identificaba como una buena persona. Yo en mis épocas de no cristiano no era necesariamente ateo, pero casi era un ateo. Siempre pensaba que eran mis actos bondadosos, mis actos correctos los que me iban a acercar a Dios en la eternidad. Yo no creía en la iglesia como institución, yo pensaba que esos eran cosas del hombre y creo que hay muchas personas que pueden sentirse identificadas con este pensamiento, que si creo en Dios, no creo en la iglesia, ¿no? Y es bastante acertado en cierta manera, creo que ya hemos explorado un poquito acerca de esto, pero bueno. Yo pensaba que no era necesario la iglesia para poder acercarme a Dios o para poder tener vida eterna, y yo creía en aquel entonces que mis obras de bondad, de generosidad, eran más que suficientes. De hecho, yo siempre me caractericé por ser una persona con estas cualidades, ¿no? Y curiosamente, estando en ese camino, una persona muy cercana a mí me dijo pues que no, o sea, que había un versículo en la Biblia que precisamente habla sobre que no son suficientes las obras para ser salvo. Y si llevas poco tiempo o si has hablado de este tema, quizás algún cristiano o alguna persona que estudie la Biblia o que conoce la Biblia te ha mencionado este versículo del cual te estoy hablando. El versículo está en Efesios y yo sé que no soy una persona que lee mucho la Biblia en este programa. No es porque no me base en la Biblia, puedes encontrar o puedes preguntarme en cualquier momento los versículos en los cuales me baso. Más bien es porque intento hacer esto un poquito más ligero y no estar citando mucho. Sin embargo, debido a la naturaleza del programa, sí voy a citar lo voy a mencionar en la traducción Reina Valera 1960, que es la traducción más popular o la que más se usa, y más o menos dice así: Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras versiones creo que la NBI dice: no es por obras, sino por fe. No por obras para que nadie se vuelva vanidoso, no es por obras para que nadie se la crea demasiado, ¿no? Este versículo me lo dijeron cuando yo estaba acercándome por primera vez
a una vida espiritual. Y creo que es una duda bastante clara, ¿no? ¿Se puede ser salvo simplemente ser buenos? Y muchas veces te sacan este versículo para decir, no, necesitas creer en Jesús, necesitas tener fe en Jesús para poder ser salvo. No me voy a concentrar mucho en este debate porque es un debate muy complejo y quizás más adelante en otro programa hablaremos un poco más acerca de estos términos de salvación y demás. Pero sí quiero hablar acerca de las obras como aquí está expuesta. Porque este versículo es como que el discurso tradicional para hablar acerca de que nunca va a ser suficiente lo que hagas para ganar la salvación, y es por eso que Dios nos las regaló. Ahí dice, pues es un don de Dios, es un regalo. Es por eso que Dios nos la regaló a través del sacrificio de Jesús en la cruz, porque no había manera en que nosotros pudiéramos comprarla, pagarla o hacer algo, ¿no? Creo que esto está muy bien abordado en el libro de Dios no se vende, del pastor de la iglesia Adulam, Gamaliel Cota, y creo que habla de manera maravillosa sobre cómo es que ser salvo no depende de lo que hagas, sino depende de aceptar la cruz, ¿no? Porque pensamos que las obras de alguna u otra manera nos van a hacer salvos. Y ya lo he mencionado en otros programas esta idea. Siendo así, entonces, ¿las obras no tienen peso? ¿Las obras no son importantes? Bueno, en este punto de la plática quiero definir qué son obras, o sea, ¿por qué se mencionan aquí obras? Las obras podemos definirlas o podemos mencionarlas como el conjunto de acciones o el conjunto de conductas que reflejan tu forma de ser o quién tú eres, tu personalidad, tu carácter. De una u otra manera, las obras son aquellas cosas que haces que te definen a ti mismo. Así, vamos a decirlo así. Es todo lo que hace que está relacionado. Entonces, todo es obra, sí. Todas las cosas que haces día a día, desde cuando te despiertas, de cómo te despiertas, de cómo saludas a la gente, todo eso es obras. Pero muchas veces en la Biblia, cuando se habla de obras, se hablan de dos tipos diferentes de obras que voy a explicar más adelante, ¿ok? En este caso, siempre se entiende obras como los actos de bondad, de amor, de gentileza, de cosas buenas que se hacen, ¿no? O sea, de cuidar al otro, de buscar el bienestar del otro. Todo aquello que hagamos como de manera más altruista o siguiendo el principio de querer ayudar. Toda la ayuda que recibimos nosotros. Esto es muy interesante porque si lo vemos desde esta postura, pues no importa qué tan bueno seas, siempre va a ser necesario tener fe. Y creo que hemos malinterpretado este versículo un poco, porque si le damos obviamente el lugar que le corresponde a la fe, o sea, el creer en Jesús como el camino para poder ser salvos, pero de una u otra forma pareciera que demerita o le quita el peso a las obras. Y si has escuchado este versículo, quizás también has escuchado este otro versículo. Sí, estoy muy leyendo Biblia y versículos en este programa porque quiero poner estos dos versículos cara a cara. Este está en el libro de Santiago 2, que está del 17 al 18, lo puedes buscar. Personalmente Santiago es un libro que me encanta, me fascina, me mueve mucho, es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Y el versículo, bueno, no es versículo, es el pasaje, ¿no? Estoy leyendo pasajes, estoy diciendo versículos, es el pasaje. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí está la clave. En la NBI creo que dice, la fe sin obras es una fe muerta. Pero no acabamos de leer en Efesios que decíamos que no se puede ser salvo por obras sino por fe. Entonces, ¿por qué dicen que la fe ahora, si no refleja obras, está muerta y etcétera, etcétera? Y es a lo que quiero llegar. Fe y obras son las dos caras de la misma moneda. Las dos están ligadas una de la otra. Y para que vayamos entendiendo con más cuidado esto, quiero hablarte del contexto en el que ambos versículos fueron escritos. Y el primero es, bueno, ambos pasajes fueron escritos, porque sigo diciendo versículos. El primero es Efesios 2, 8, 9. Quiero que entendamos algo. Estos libros de la Biblia son las cartas que escribió Pablo a diferentes iglesias que él estaba fundando. Tenemos que tener un poquito de historia. En aquel entonces, culturalmente hablando, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo judío,
que ya era la tribu de Judá, pero el pueblo judío seguía todas aquellas normas o aquellas pautas que Dios les había entregado en el Antiguo Testamento, todos aquellos mandamientos que están escritos en Levítico y Deuteronomio, que de una u otra manera reflejaban una identidad cultural que los separaba del resto de los pueblos del mundo. Dentro de ellos pues había normas que tenían mucho peso en relación a la comida, a ciertas prácticas y en especial también a la circuncisión, ¿no? Entonces el pueblo judío tenía que seguir estas normas sí o sí. Ahora, cuando Pablo es llamado para su ministerio, existe un momento de debate entre los apóstoles y Pablo se define a sí mismo como el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, todos aquellos pues que eran no judíos, que eran griegos, romanos en sus mayorías, que a pesar de no ser judíos, aceptaban a Cristo en su corazón. Estos eran los gentiles. En términos muy técnicos, tú y yo somos gentiles, a menos de que tú seas judío, tú y yo somos gentiles. Que hay que recordar que Jesús vino entre los judíos, su mensaje fue escuchado primero en el pueblo judío, fue predicado al pueblo judío, y es a través de Pablo como comienza a desparramarse, a llevar este mensaje a todas las naciones. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, dentro de las comunidades, dentro de las iglesias que Pablo estaba fundando, pues había gentiles cristianos y judíos cristianos. Y había un conflicto entre ellos, había separación. Estas cuestiones culturales que les mencionaba que están ligadas a ciertas prácticas, principalmente se hace mucho énfasis a la alimentación y a la circuncisión, que generaba división, había conflicto. Hay que pensar que los judíos se sentían muy orgullosos, los hacían sentir que obviamente, tal como lo dice el Antiguo Testamento, son el pueblo escogido de Dios, los hacía ponerse en un escalón superior al resto. Ellos llegaban a sentirse muchísimo más capaces que los gentiles o más amantes de Dios que los gentiles. Ya se querían como ponerse sobre de ellos. Y los gentiles muchas veces reaccionaban también rechazándolos. Prácticamente había dos iglesias en aquel entonces que podría generar esta división. Y lo que más llama la atención es que los judíos decían, hey, ellos se tienen que circuncidar, ellos no tienen que comer ciertas cosas y ellos tienen que responder a las prácticas que nosotros hacemos, porque el Dios que ellos adoran, Cristo Jesús, era judío y el Dios que ellos adoran era un Dios de los hebreos. O sea, es nuestro Dios, ¿no? Entonces Pablo viene y dice, hey, no se metan en estas divisiones, esto no es necesario. De hecho, ya lo hablé con los apóstoles, en muchas cartas dice, ya lo hablé con los apóstoles, estamos de acuerdo con que no es necesario que ellos se circunciden o que coman ciertos alimentos. Entonces, estas obras que menciona Efesios están en ese contexto de la división que estaba ocurriendo. Y si bien es muy válida una interpretación en la que podemos decir que las obras que aquí se mencionan son precisamente ser buenos, ser gentil, ser de una manera muy particular, las obras que aquí se mencionan también se pueden interpretar, entendiendo el contexto histórico en el que estaba ocurriendo, como las obras religiosas o ritualistas. Es decir, si lo tradujéramos a lo que está pasando hoy en día, o sea, cómo se está viviendo nuestra vida cristiana, diría, tu salvación es por fe, no por cuántas veces vas a la iglesia, no por cuántas veces diezmes, no por cuántas veces que es fundamental que lo hagas, que es importantísimo que lo hagas. Obviamente es la forma en que vamos a crecer nuestra fe también, haciendo todo este tipo de cosas. Pero porque vayas mucho a la iglesia, que estés siempre activo, que siempre estés haciendo un montón de cosas, que tengas una posición de liderazgo, o que siempre respondas a todas las actividades de la iglesia, o que estés ahí diezmando, no te va a hacer salvo. No, es la fe. Es la fe, porque eso nunca va a comprar la salvación. Que te quede muy claro. Eso es caer en un espíritu de religiosidad. Y si eres cristiano, he escuchado hablar que nosotros no nos consideramos una religión, consideramos que tenemos una relación con Dios. Religión es precisamente pensar que con nuestros actos vamos a comprar la salvación. Entonces, la religiosidad también existe en eso, o sea, en mirar menos a una persona que lleva poco tiempo congregándose o que quizás no ha leído mucho la Biblia, etcétera, etcétera. No, o sea, tú no eres más o menos salvo que él. Lo que estás haciendo es que estás cumpliendo con su responsabilidad y él está viviendo su proceso. Así que lo tenemos que dejar un poquito en paz a que llegue a donde él tiene que llegar, si está perceptible lo que Dios quiere hacer en su vida, ¿sí? Entonces, no caigamos en esa idea de que las obras que se mencionan en Efesios son las obras de gentilezas como tal. Podría ser, pero también puede ser estas otras obras que son las obras religiosas. Creer
que entre más devoto sea mi conducta, mi comportamiento, entonces más agrado a Dios, más cerca estoy en un mejor lugar. No dejes que ese pensamiento llegue a tu vida. Ahora, el contexto histórico de Santiago es un poquito diferente. Santiago no es Pablo. Te lo digo así porque muchos de los libros del Nuevo Testamento después de Génesis son las cartas de Pablo, pero Santiago está escrito por el apóstol Santiago. No sabemos exactamente si es el hermano de Jesús o si es el apóstol que estuvo con Jesús. Creo que todavía hay un debate, me puedo equivocar. Creo que se le atribuye principalmente al hermano de Jesús. La carta de Santiago está muy dirigida a un problema que tenía que ver con que la iglesia estaba volviéndose muy egoísta, no estaba actuando correctamente y se estaba volviendo una vez más muy religiosa, se estaba poniendo en una posición de muy dientes para afuera, pero no estaba actuando con gentileza y con bondad al mundo que le rodeaba. En el mismo libro de Santiago vas a encontrar otras partes donde dice la verdadera religión sin fe y sin mancha, cuidar a la viuda y proteger al huérfano. O sea, Santiago está hablando de que dejemos de pelearnos por religiosismos o por doctrinas, concentrémonos en el amor. Las obras aquí escritas son, ahora sí, las obras de amor, las obras gentiles, las obras que realmente tienen un impacto social en el mundo que nos rodea. Podemos interpretarlo así. Te vuelvo a decir que este podcast está muy ligado a lo que yo recibo muchas veces, y si tú tienes una interpretación diferente, eres totalmente libre de tenerla, pero sí yo la interpreto y está muy claro cuando leemos todos los libros y vemos cuáles son los problemas que Pablo enfrentaba y los problemas que Santiago quería hablar en su libro, ¿no? En su carta. Queda un poquito más claro estas situaciones. Ahora, en la carta de Santiago, una vez más nos dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto es lo que les decía, la fe y las obras son las dos caras de la misma moneda. Son dos ramas del mismo árbol. O podríamos decir que una es el fruto y el otro es una rama. Muchas analogías. Vamos a entenderlo de esta manera. Están conectadas. Una depende de la otra. No puedes decir que eres una persona que tiene mucha fe si no se refleja en la forma en que tú eres, en la forma en que te comportas, en la forma en que tratas a los demás, en la forma en que cuidas la sociedad. Porque Dios, cuando te escogió para que fueras su hijo, desde la cruz hasta el momento en que aceptaste que Él era tu Señor y tu Salvador, te volvió a poner una posición de autoridad como en el jardín del Edén para que volvieras a tener dominio de tu alrededor. Es decir, que tienes una responsabilidad ahora. No solamente es para que recibas bendiciones, es también para ser de bendición. Dios no existe solamente para traerte cosas buenas, es para que tú seas una persona que traiga cosas buenas también al mundo que te rodea. Entonces, ese es como que el principal ideal al que tenemos que aferrarnos. Dios no es el final del camino, es el camino. Jesús es el camino, la verdad y justicia. ¿Y cuál es la meta? Amar al mundo. Por eso nos deja tan claro cuando nos dice: el nuevo mandamiento los doy, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, esa idea la tenemos que tener en claro. Esa es la misión, eso es nuestro objetivo. Para poder cumplir ese objetivo debemos de tener fe. Pero si solamente tenemos fe, es como un carro al que le echas un montón de gasolina con la fe, pero no lo mueves. Lo dejas estacionado allá afuera cuando lo puedes usar para realmente hacer cosas importantes. O sea, una fe que no tiene obras es una fe estática que corre el riesgo de volverse monótona y que al final de la historia se vuelve una fe egoísta, o como tal lo dice Santiago, una fe muerta. La fe existe para que te muevas, la fe existe para que tú comiences a hacer cosas, que te liberes, ¿sí? Hay que recordar que fe es confianza. Entre más confío yo en Dios, más fácil va a ser para mí salir de mi ser egoísta y empezar a obrar con gentileza, con bondad y con amor. Y si digamos que la fe y las obras son las dos ramas de un mismo árbol, la raíz de ese árbol es el amor, porque es el amor el que lo nutre. Digámoslo de una manera un poquito más simple: cuando experimentamos un amor verdadero, tal como Jesús nos quiso enseñar, que algunos somos muy cabezones a veces para entenderlo, pero esa es su principal enseñanza, el amor. Cuando
estamos bien afianzados del amor. La forma en que expresamos nuestro amor a Dios es a través de la fe, y la forma en que expresamos nuestro amor a las personas es a través de las obras. Y quiero que eso te quede claro. Las obras son importantes porque las obras también cumplen un papel crucial en nuestro propósito y en nuestro llamado. Es la forma en la que vamos a generar un impacto en el mundo. Pero esas obras nunca van a ser suficientes. Necesitan de la fe, y la fe necesita del amor, y las tres cosas están conectadas, dando vueltas, alimentándose unas a las otras, como la Santa Trinidad. Tres cosas que son una sola y al mismo tiempo son tres separadas. Fe, obras y amor es lo mismo. Y si no tienes obras, entonces no tienes fe y amor. Si no tienes fe, entonces no tienes obras y amor. Si no tienes amor, no tienes fe ni tienes obra. Y es por eso que podemos decir que existe la fe falsa, que es la fe en la que yo hablo y hablo y hablo, pero no estoy llevándolo a la realidad, y las obras falsas, aquellas que solamente son para llenar un estatus social o algo por el estilo. La fe verdadera y las obras verdaderas vienen del amor verdadero. Yo soy Garu, ha sido un placer que me has dejado entrar en tu vida. Espero que este mensaje sea de mucha ayuda. Te deseo una muy bendecida semana. Nos vemos hasta la próxima.